Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer esta rosa que está realizada con 2 agujas. En el video anterior hemos hecho esta rosa chiquitita. Para la rosa grande voy a utilizar el mismo hilo que he utilizado para hacer la rosa pequeñita. Esta rosa tiene 8 centímetros de la altura, solamente la flor, y 11 centímetros del diámetro. Está compuesta de 16 pétalos. Materiales que he utilizado son hilos del grosor adecuado para trabajar con agujas de 3 milímetros y un par de agujas de 2 milímetros y medio. Vamos a necesitar también un palillo de madera para formar el tallo, una aguja, tijeras y un pegamento. Montamos 60 puntos. Ahora tejemos 4 hileras del derecho. Las hileras impares tejemos del derecho y las hileras pares tejemos del derecho. Así que las 4 hileras tenemos que tejer del derecho. Primero vamos a formar 5 pétalos iguales. Cada pétalo vamos a empezar sobre 3 puntos. Entonces, el primer pétalo tejemos un punto del derecho, aumentamos un punto, echamos una hebra a la aguja derecha, tejemos un punto del derecho, este es el punto del centro, y por el otro lado del punto del centro también echamos una hebra y tejemos un punto del derecho. El resto de los puntos dejamos en espera, los podemos pasar a un imperdible o dejarlos en la aguja y utilizar otra aguja para tejer los puntos. Hilera número 2. Tejemos todos los puntos del derecho, pero las hebras tejemos por detrás, para que el punto quede cerrado. Y la hebra también tejemos del derecho. Tejemos el punto del centro, otra hebra también tejemos por detrás. Y el último punto tejemos del derecho. Hilera número 3. Aquí también vamos a aumentar 2 puntos. Los aumentos hacemos siempre a cada lado del punto del centro. Entonces ahora empezamos con 2 puntos del derecho. Hacemos un aumento, tejemos el punto del centro y hacemos un aumento. Terminamos con 2 puntos del derecho. Hilera número 4. Deberíamos tener 7 puntos. Tejemos 2 puntos del derecho normal,
y la hebra por detrás. El punto del centro, la hebra por detrás y 2 puntos del derecho. Hilera número 5. Tejemos 3 puntos del derecho, aumentamos un punto, tejemos el punto del centro, aumentamos un punto y tejemos 3 puntos del derecho. Tenemos 9 puntos. Hilera número 6. Empezamos con 3 puntos del derecho. Tejemos la hebra por detrás. Tejemos el punto del centro. Tejemos la hebra por detrás. Y terminamos con 3 puntos del derecho. Hilera número 7. También aumentamos 2 puntos. Tejemos 4 puntos del derecho. Aumentamos un punto. Tejemos un punto del centro. Aumentamos un punto. Y terminamos con 4 puntos del derecho. Deberíamos tener 11 puntos. Hilera número 8, tejemos todos los puntos del derecho, las hebras tejemos por detrás. Y en la hilera número 9 también vamos a aumentar 2 puntos. Empezamos con 5 puntos del derecho. Aumentamos un punto, tejemos el punto del centro, aumentamos un punto y terminamos con 5 puntos del derecho. Hilera número 10, tejemos todos los puntos del derecho. Las hebras tejemos por detrás. Deberíamos tener 13 puntos. Ahora tejemos 8 hileras, sin aumentar, 8 hileras de 13 puntos, que son hilera número 11, número 12, número 13, número 14, número 15, número 16, 17, 18. Ahora, hilera número 19. En esta hilera vamos a disminuir 2 puntos. Tejemos un punto del derecho, hacemos una disminución simple, pasamos un punto sin tejer, tejemos un punto del derecho y montamos el punto anterior por encima del punto derecho. Ahora tejemos 7 puntos del derecho,
tejemos 2 puntos juntos del derecho, nos quedan 3 puntos para terminar la vuelta. Así que aquí tejemos 2 puntos juntos del derecho y el último punto tejemos del derecho. Hemos disminuido 2 puntos, ahora deberíamos tener 11 puntos. Todas las hileras pares tejemos todos los puntos del derecho. Hilera número 21. Aquí también vamos a disminuir 2 puntos. Tejemos un punto del derecho. Hacemos una disminución simple o un surjete. Pasamos un punto sin tejer, tejemos un punto del derecho y montamos el punto anterior por encima del punto derecho. Tejemos 5 puntos del derecho. Dos puntos juntos del derecho. Y un punto del derecho. Hilera número 22. Tejemos todos los puntos del derecho. Deberíamos tener 9 puntos. Hilera número 23, también disminuimos 2 puntos, tejemos el primer punto del derecho, hacemos un menguado simple, tejemos 3 puntos del derecho, 2 puntos juntos del derecho, y un punto del derecho. Tejemos en la hilera número 28, tejemos todos los puntos del derecho. Y ahora cerramos todos los puntos. El primer punto pasamos sin tejer, tejemos el segundo punto del derecho y montamos el punto anterior por encima del punto derecho. Tejemos un punto derecho, montamos el punto anterior por encima del punto derecho. El último punto tejemos otra vez del derecho, cortamos el hilo un poquito largo para poder rematarlo, cerramos el punto, este extremo escondemos, enhebramos una aguja y lo escondemos en el borde. Tenemos el primer pétalo hecho. Tenemos que hacer 5 pétalos en total, igual que este. Así que ahora tenemos que añadir el hilo. Y otra vez vamos a trabajar sobre 3 puntos. Empezamos la primera hilera. Tejemos un punto del derecho. Aumentamos un punto. Tejemos un punto del derecho, aumentamos un punto y tejemos un punto del derecho. Tenemos 5 puntos. Y otra vez estos puntos dejamos en espera y vamos a trabajar solamente sobre estos puntos. Así que ahora tejemos la segunda hilera. Aquí tejemos todos los puntos del derecho, pero las hebras tejemos por detrás.
Y continuamos primero con las hileras de los aumentos. Después de la última hilera, donde deberíamos tener 13 puntos, hacemos 8 hileras sin aumentar, 8 hileras del derecho. Y después terminamos con las hileras con las disminuciones. Cuando nos queden 7 puntos, los cerramos. Aquí tengo los primeros 5 pétalos hechos. Ahora, los otros 5 pétalos también vamos a trabajar sobre 3 puntos y las vamos a hacer casi igual que estos. La única diferencia es, en vez de tejer solamente 8 hileras sin aumentar, 8 hileras de 13 puntos, vamos a tejer 10 hileras de 13 puntos. Así que empezamos igual que antes, añadimos un hilo y hacemos un punto derecho, aumentamos, un punto derecho, aumentamos y un punto. Estos puntos dejamos en espera. La segunda hilera. Tejemos toda del derecho, pero las hebras tejemos por detrás. Tenemos 5 puntos. La tercera hilera también aumentamos 2 puntos. Tejemos 2 puntos del derecho, aumentamos un punto, tejemos el punto del centro, aumentamos un punto y tejemos 2 puntos del derecho. Hilera número 4. En la hilera número 5 aumentamos 2 puntos, los aumentos hacemos a cada lado del punto del centro, así que empezamos con 3 puntos del derecho, echamos una hebra, tejemos el punto del centro, echamos una hebra y tejemos 3 puntos del derecho. Tejemos hilera número 6. En la hilera número 7 también aumentamos 2 puntos. Empezamos con 4 puntos del derecho. Hacemos el aumento, tejemos el punto del centro. Hacemos otro aumento y tejemos 4 puntos del derecho. Tejemos hilera número 8. En la hilera número 9 también aumentamos 2 puntos. Empezamos con 5 puntos del derecho. Aumentamos un punto, tejemos un punto del derecho, aumentamos un punto y terminamos con 5 puntos del derecho. Tejemos hilera número 10, deberíamos tener 13 puntos.
Y ahora tejemos 10 hileras de 13 puntos. Hasta ahora tenemos 20 hileras. Vamos a empezar con las hileras de las disminuciones, las hacemos igual que en el pétalo anterior. Entonces, hilera número 21. Tejemos un punto del derecho, hacemos un surjete o una disminución simple, 7 puntos del derecho, dos puntos juntos del derecho, y el último punto del derecho. Tenemos 11 puntos. Tejemos hilera número 22 toda del derecho. Hilera número 23, también disminuimos 2 puntos, tejemos un punto del derecho, hacemos una disminución simple, 5 puntos del derecho, 2 puntos juntos del derecho y el último punto tejemos del derecho. Tejemos hilera número 24, deberíamos tener 7 puntos. No, 9, deberíamos tener 9 puntos. Hilera número 25. Disminuimos 2 puntos, tejemos un punto del derecho, hacemos una disminución simple, tejemos 3 puntos del derecho, tejemos 2 puntos juntos del derecho y un punto del derecho. Tejemos hilera número 26. Deberíamos tener 7 puntos. Y cerramos los puntos. Tejemos el último punto una vez más, cortamos el hilo un poco largo para poder rematarlo, cerramos el punto. Y aquí también el hilo escondemos en el borde. Este pétalo es un poquito más alto que el anterior. Hacemos otros 4 pétalos igual que este. Tenemos 10 pétalos, nos deberían quedar 30 puntos. Ahora vamos a formar 6 pétalos más, pero ahora vamos a trabajar sobre 5 puntos. Vamos a hacer los últimos pétalos un poquito más grandes. Añadimos el hilo. La primera hilera, tejemos 2 puntos del derecho, aumentamos un punto, tejemos un punto del derecho, aumentamos un punto y tejemos 2 puntos del derecho. La segunda hilera tejemos todos los puntos del derecho, las hebras tejemos como punto derecho, pero por detrás.
tenemos 7 puntos. Hilera número 3, tejemos 3 puntos del derecho, aumentamos un punto, tejemos un punto del derecho, aumentamos un punto y tejemos 3 puntos del derecho. Hilera número 4, tejemos toda del derecho, y la hebra por detrás, punto derecho retorcido. Tenemos 9 puntos. Hilera número 5, tejemos 4 puntos del derecho, aumentamos un punto, tejemos el punto del centro, aumentamos un punto y terminamos con 4 puntos del derecho. Deberíamos tener 11 puntos. Hilera número 6, tejemos del derecho, hilera número 7, tejemos 5 puntos del derecho, aumentamos un punto, tejemos un punto del derecho, aumentamos un punto y terminamos con 5 puntos del derecho. Deberíamos tener 13 puntos. Hilera número 8, tejemos del derecho, y la hebra por detrás, vamos a hacer una hilera más con 2 aumentos, hilera número 9. Empezamos con 6 puntos del derecho, aumentamos un punto, tejemos el punto del centro, aumentamos un punto y tejemos 6 puntos del derecho. Tejemos hilera número 10, deberíamos tener 15 puntos. Y ahora tenemos que tejer 12 hileras de 15 puntos. Todas las hileras tejemos del derecho, que son hileras desde la 11 hasta la hilera número 22. Ahora vamos a empezar las hileras con las disminuciones. Hilera número 23, que es la primera hilera de las disminuciones. Tejemos un punto del derecho, hacemos un menguado simple, nueve puntos del derecho,
2 puntos juntos del derecho y un punto del derecho. Hemos disminuido 2 puntos, deberíamos tener 13 puntos. Hilera número 24 tejemos toda del derecho. En la hilera número 25 también disminuimos 2 puntos, tejemos un punto del derecho, hacemos un menguado simple, tejemos 7 puntos del derecho, dos puntos juntos del derecho y un punto del derecho. Hilera número 26, tejemos todos los puntos del derecho, deberíamos tener 11 puntos. Hilera número 27, también disminuimos 2 puntos. Empezamos con un punto del derecho, hacemos una disminución simple, 5 puntos del derecho, dos puntos juntos del derecho y un punto del derecho. Hilera número 28, tejemos toda del derecho, deberíamos tener 9 puntos. Hilera número 29, también disminuimos 2 puntos, tejemos un punto del derecho, hacemos una disminución simple, tejemos 3 puntos del derecho, dos puntos juntos del derecho y un punto del derecho. Hilera número 30, tejemos todos los puntos del derecho. Deberíamos tener 7 puntos. Y ahora cerramos los puntos. Cortamos el hilo un poco largo, sacamos el punto, enhebramos una aguja y escondemos el hilo en el borde del pétalo. Y ahora tenemos que formar otros 5 pétalos igual que el último. Todos los pétalos empezamos sobre 5 puntos. Continuamos con las hileras de los aumentos, después tejemos 12 hileras sin aumentar y terminamos con las hileras de las disminuciones hasta que queden 7 puntos. Cerramos todos los puntos y escondemos los hilos. Ya tengo todos los pétalos hechos. En total deberíamos tener 16 pétalos. Ahora, para formar el tallo vamos a necesitar un palillo de madera. Aquí en uno de los extremos vamos a formar una bolita. Para hacerlo podemos utilizar el mismo hilo.
Y ahora ya podemos ir colocando los pétalos. Empezamos por los pétalos más pequeños. Aquí ya tenemos la flor, ahora vamos a ver cómo hacer el receptáculo. Dejamos el hilo un poco largo y montamos 11 puntos. La primera hilera, el motivo que vamos a repetir 8 veces es 2 puntos y un aumento. Dos puntos del derecho y un aumento. Para aumentar un punto echamos una hebra a la aguja derecha. Repetimos, 2 puntos del derecho, un aumento. 2 puntos del derecho, un aumento, 2 puntos del derecho, un aumento, 2 puntos del derecho, un aumento y el último punto tejemos del derecho. Hilera número 2 vamos a tejer del revés. El primer punto tejemos del derecho, que es el punto del borde. Las hebras también vamos a tejer del revés, pero como punto retorcido. Tenemos que tejer el punto con la hebra posterior. Y el punto tejemos del revés. 2 puntos del revés, la hebra tejemos por detrás, como punto revés por detrás, tenemos que separar bien la hebra del punto, y otra vez 2 puntos del revés,
y la hebra. Hemos aumentado 5 puntos, ahora deberíamos tener 16 puntos. En la hilera número 3 también vamos a aumentar 5 puntos. El motivo que vamos a repetir 5 veces es 3 puntos del derecho y un aumento. Echamos una hebra a la aguja derecha. Tres puntos del derecho, un aumento. Hilera número 4 tejemos toda del revés, menos el primer punto. Separamos bien la hebra del punto. Deberíamos tener 21 puntos. En la hilera número 5 también aumentamos 5 puntos. El motivo que vamos a repetir 5 veces es 4 puntos del derecho y un aumento. Cuatro puntos del derecho y un aumento. Hilera número 6, tejemos todos los puntos del revés. Las hebras tejemos por detrás. Deberíamos tener
26 puntos. Vamos a tejer una hilera más con 2 aumentos. Hilera número 7. El motivo que repetimos 5 veces es 5 puntos del derecho y un aumento. Cinco puntos del derecho y un aumento. Hilera número 8, tejemos todos los puntos del revés menos el primero. Las hebras tejemos por detrás. Hilera número 9, tejemos toda del derecho sin aumentar. Deberíamos tener 31 puntos. Hilera número 10, tejemos un punto del derecho, 28 puntos del revés, y 2 puntos juntos del revés. Ahora deberíamos tener 30 puntos. Ahora vamos a trabajar sobre los primeros 6 puntos. Y de esta manera vamos a formar 5 piezas iguales. Tejemos la primera hilera toda del derecho sobre los 6 puntos. Giramos la labor, el resto de los puntos dejamos en espera y aquí igual los podemos dejar en la misma aguja o pasarlos a un imperdible. La segunda hilera tejemos un punto del derecho, 4 puntos del revés, y un punto del derecho. Hilera número 3 tejemos igual que la hilera número 1. Tejemos todos los puntos del derecho. Hilera número 4 tejemos un punto del derecho, 4 puntos del revés, y un punto del derecho.
Hilera número 5, tejemos un punto del derecho, hacemos un menguado simple, dos puntos juntos del derecho y un punto del derecho. Hilera número 6, tejemos un punto del derecho, dos puntos del revés y un punto del derecho. Hilera número 7, tejemos toda del derecho, hilera número 8, tejemos un punto del derecho, dos puntos del revés y un punto del derecho. Hilera número 9, empezamos con un surjete, un menguado simple, tejemos dos puntos juntos del derecho, y en la hilera número 10 tejemos dos puntos juntos del revés. El último punto tejemos del derecho, cortamos el hilo un poco largo para poder esconderlo y sacamos el punto. Y ahora repetimos las 10 vueltas sobre las series de 6 puntos, sobre las 4 series que nos quedan de 6 puntos. Así que aquí tenemos que añadir el hilo. Tejemos primera hilera, toda del derecho. La segunda hilera tejemos los puntos del borde del derecho y los 4 puntos del centro del revés. Hilera número 3, tejemos igual que la hilera número 1, tejemos todos los puntos del derecho. Hilera número 4, tejemos un punto del derecho, 4 puntos del revés y un punto del derecho. Hilera número 5, tejemos un punto del derecho, hacemos un menguado simple, pasamos un punto sin tejer, tejemos un punto del derecho y montamos el punto anterior por encima del punto derecho. Ahora tejemos dos puntos juntos del derecho. Y el último punto tejemos del derecho. Hilera número 6, tejemos un punto del derecho, dos puntos del revés y un punto del derecho. Hilera número 7, tejemos toda del derecho, hilera número 8, tejemos un punto del derecho, dos puntos del revés y un punto del derecho. Hilera número 9, hacemos un menguado simple,
2 puntos juntos del derecho, hilera número 10, tejemos 2 puntos juntos del revés, y el último punto tejemos del derecho. Cortamos el hilo, sacamos el punto y ya tenemos 2 piezas terminadas. Todavía nos quedan 18 puntos, así que formamos otras 3 piezas igual que estas. Así queda el receptáculo. Ahora enhebramos el hilo que hemos dejado de montar los puntos y vamos a coser el lateral. Y ahora vamos a necesitar otro trocito de hilo del alrededor de 10 o 15 centímetros. Lo vamos a pasar alrededor del agujerito. De momento dejamos el hilo sin cortar y sin cerrar. Y ahora colocamos el receptáculo y ahora lo vamos a pegar. Ahora cerramos la parte de abajo. Y ahora vamos a tapar el palito con el mismo hilo que hemos utilizado para hacer el receptáculo o con cinta de floristería.
Bajamos un poquito y aquí vamos a colocar dos hojas. Cómo hacer las hojas podéis ver en el tutorial anterior. Y tapamos el resto del palillo. Y aquí ya tenemos la labor terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Y si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.